Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a este increíble canal. Antes que nada me presento, mi nombre es Carlos Eduardo Martínez Hernández y hoy estaremos aprendiendo un poco más acerca de las ciencias naturales. ¿Estamos listos? Comencemos. Nuestro tema de hoy es el de la biodiversidad, los ecosistemas y la interacción de estos seres vivos con con su medio. Más específicamente el de los hongos y las bacterias y la importancia que tienen estos para los ecosistemas. Antes de empezar, es muy importante que tengas a la mano tu libro de ciencias naturales de quinto grado, así como tu libreta de apuntes y lapiceros, para ir recabando toda la información importante de esta clase. Antes de comenzar, permíteme hacerte una pregunta que tú resolverás desde casa. ¿Con cuántos organismos vivos convives diariamente en casa o fuera de ella? Basta pensar con esta pregunta para darnos cuenta de que existe una gran diversidad de organismos con los que convivimos e interactuamos diariamente. A esta gran variedad de especies, de plantas, animales, hongos y bacterias y microorganismos se le conoce como biodiversidad. Permíteme mostrarte una imagen que demuestra cómo la biodiversidad del mundo está dividida en ciertas regiones. Cada una de estas regiones interactúa a su modo dependiendo de distintas especies de animales que conviven en esa área y de factores como el clima. Observemos muy bien que estos están interactuando con su medio. Y para comenzar, déjame darte un dato muy interesante. Y es que México está catalogado como un país megadiverso, pues en él podemos encontrar más del 70% de todas estas especies de plantas, animales, hongos y microorganismos del mundo. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, la biodiversidad está conformada también por ecosistemas. Estos ecosistemas son áreas limitadas en donde interactúan ciertas especies con su medio. Existe una gran diversidad también de ecosistemas que van desde lo más alto de las montañas hasta lo más profundo de los océanos, pasando por desiertos, bosques, selvas o arrecifes coralinos. México es un país que cuenta con una gran cantidad de estos ecosistemas. Recordemos que este conjunto de especies que conforman los ecosistemas están relacionados a través de distintos factores, como por ejemplo los factores bióticos y abióticos. ¿Qué quiere decir biótico? A todas las especies u organismos vivos que interactúan entre sí, como lo son las plantas, como lo son los animales, como lo son los hongos y microorganismos. Y los factores abióticos, los organismos que no están vivos, como por ejemplo el clima, como por ejemplo el suelo, la luz, el agua y los minerales. Todo esto interactuando entre sí para conformar el ecosistema. Además, es importante mencionar que la diversidad biótica está conformada y agrupada en 5 grandes grupos o reinos. El primero de estos grupos es el reino protista o de las amebas. Encontramos también el reino animalia o el de los animales, animales terrestres o animales marinos, como los peces. Encontramos también un reino de plantas o el reino Plantae. Encontramos también el reino de las bacterias o Monera. Y por último, encontramos también el reino Fungi o de los hongos. Estos dos serán nuestros protagonistas del día de hoy, pues como te mencionaba en un principio, explicaremos la importancia que tienen estos para el ecosistema y prevalecer su relación. Antes de eso, permíteme elaborar un mapa conceptual para que podamos observar toda esta información de manera gráfica. Es muy importante recapitularla, pues nos ayudará a entender un poco mejor nuestro tema. Comenzamos hablando de la
biodiversidad. De la biodiversidad. Y esta, a su vez, también estaba conformada por ecosistemas. Por ecosistemas. También, estos ecosistemas se dividían en dos partes. Y dos factores importantes que daban los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores abióticos. Dentro de los factores abióticos podríamos encontrar, dentro de los factores abióticos podríamos encontrar el clima, el relieve, a los minerales, y en los factores bióticos, estos 5 grandes grupos que comentamos. El primero, protista, o de las amebas, el reino Animalia, o de los animales, los animales, el reino Plantae, o de las plantas, el reino Monera, de las bacterias, y por último, el reino Fungi, o de los hongos. Todos estos conforman, como ya mencionaba anteriormente, a la biodiversidad. Pongamos un poco de color. Muy bien. Organizamos nuestra información de manera gráfica a través de un mapa conceptual. Ahora, es muy importante reconocer cómo interactúan estas especies y estos factores abióticos con su medio. Por ejemplo, imaginemos que un ave vive en un bosque. Esta ave encuentra refugio dentro de un árbol. Baja a buscar semillas y a tomar agua. Nace, crece y se reproduce. Y también imaginemos a un zorro.
a un zorro que sube por el árbol y devora a esta ave, pues también es un animal que vive dentro de ese ecosistema y tiene necesidades como alimentarse, tomar agua o buscar refugio. Imaginemos que alguna de estas especies muere y al morir se descompone en el suelo a través de distintos procesos. Y uno de los factores que ayuda muchísimo a la descomposición es el de los hongos y el de las bacterias. Trataremos de enfocar un poco mejor la información acerca de cómo interactúan estas especies y de la importancia que tienen para el ecosistema a través de una tabla. A través de la interacción biótica. Muy bien. Tenemos que las amebas son importantes dentro del ecosistema, pues son las encargadas de descomponer materia orgánica. Descomponer materia orgánica, absorber nutrientes, absorber nutrientes y mantener a raya la población de otros microorganismos. Y aquí la importancia de algunas amebas para el ecosistema. Ahora hablaremos un poco sobre la importancia de los animales para el ecosistema. Muchos de los animales son los encargados de procesos muy importantes para el ecosistema como la de la polinización o polinizar. También transportan semillas, también transportan semillas que ayuda a reforestar el ecosistema, como las ardillas. También se encargan de procesos muy importantes como el de descomponer. Dentro de la cadena trófica también encontramos un grupo
de animales que se alimentan de otros animales muertos. A estos animales se les conoce como carroñeros. Sin ellos, sin los hongos y sin algunas bacterias, los suelos de los ecosistemas estarían sucios y contaminados. Algunos animales también sirven de alimento. Sirven de alimento para otras especies que también se alimentan de sus nutrientes, cumpliendo así el ciclo de la cadena trófica. Es muy importante ir copiando toda esta información en tu libreta, pues con ella podremos consultarla las veces que nos sea necesario y comprender mucho mejor este tema. Hablaremos también sobre la importancia de las plantas para el ecosistema. Las plantas realizan procesos muy importantes como la de la fotosíntesis. Como el de la fotosíntesis. Procesos muy importantes como el de la producción del oxígeno. Procesos muy importantes como el de transferir nutrientes a otras especies, pues también muchos animales u otras especies se alimentan de estas plantas. Algunas otras plantas reducen la erosión de los suelos. Reducen la erosión del suelo, pues sin ellas los suelos quedarían estériles y sería muy difícil que estos volvieran a estar llenos de vida. Muy bien, es importante que copiemos este cuadro en nuestra libreta, pues ahora pasaremos a hablar sobre el tema más importante de la clase, que es el de las bacterias y el de los hongos. Daré un tiempo para que puedan copiar esta información en su libreta y contarles un poquito más acerca de la importancia de la interacción de estos organismos con el ecosistema. Como les iba diciendo, algunas especies tienen papeles tan importantes como el de la polinización, como el de alimentar a otras especies, incluida a nuestra propia especie, la de los humanos. Pues nosotros nos alimentamos o nuestra dieta está considerada con animales o con distintas plantas. Algunas plantas también nos brindan el oxígeno que nosotros respiramos y nos sirven de alimento. Ahora elaboraremos un cuadro sobre la importancia de los hongos y las bacterias para el ecosistema. Muy bien, como les iba contando, algunas bacterias fungen también como descomponedores de materia orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos absorben los nutrientes de la materia viva y regulan el ciclo de la cadena trófica. Pues también de las bacterias existen muchos otros microorganismos que se alimentan de ellas. Algo muy importante y una función bastante interesante que realizan las bacterias es la de defender, defender a otros organismos vivos de otras bacterias malas. Pues
Poniendo un ejemplo, dentro de nuestra flora intestinal encontramos bacterias que ayudan a protegernos. Algunas otras bacterias también regulan la población de otros microorganismos. Muy bien, ahora pasaremos a la importancia de los hongos para los ecosistemas. Algunos hongos también sirven de alimento. Algunos otros hongos se instalan en las raíces de los árboles para intercambiar nutrientes. A este intercambio de nutrientes e interrelación se le conoce como simbiosis, pues los hongos ayudan a otras especies y otras especies ayudan a los hongos. Tenemos también que algunos hongos sirven para elaborar alimentos, pues realizan procesos como el de la fermentación o el de las levaduras, que nosotros ocupamos para elaborar pan. Sirven también como descomponedores de materia orgánica. Muy bien. Una vez dicho esto, les daré un poco de tiempo para que copien esta información. Y antes de terminar, les leeré una pequeña fábula sobre la importancia que tienen estos en el ecosistema. La historia se llama El león y los hongos. Y dice así: en una selva muy selva vivía un león muy león. Este león era tan león que era el rey de toda la selva, pues era un rey fuerte y de grandes melenas. Un día caminando por su reino muy reino, se encontró con unos hongos muy extraños, algunos con formas coloridas y otras manchas a su alrededor, otros más largos y blancos y en grandes grupos como si de un ramo se tratase. El león, que era un gran conocedor de conocer muchas cosas, sabía que si algún animal comía alguno de esos hongos, podría enfermarse, y se le ocurrió una idea para el bien de toda su aldea. Ordenaré que todos mis súbditos corten todos los hongos de la selva, exclamó el rey. Y pasaron los días y sus reales súbditos cortaron de tajo todos sus tallos. Pasaron los días y algo muy extraño pasó, pues toda la selva comenzó a llenarse de restos de comida que otros animales dejaban a su paso. También aparecieron muchas hojas secas debajo de los árboles y se dieron cuenta que las plantas ya no crecían como antes. Muy preocupados los animales del reino, se dieron cuenta que desde que cortaron a todos los hongos, su hogar cambió y se empezó a contaminar y los suelos se empezaron a llenar. El rey, al escuchar eso, volvió a pedir que se plantaran de nuevo a los hongos y así mantener el equilibrio de la selva. Y la moraleja es: no hay especies más importantes que otras. Todas tienen un lugar importante dentro del equilibrio de los ecosistemas. Y ahora, para concluir esta clase, te pido por favor que sigas completando las tablas que fuiste realizando a lo largo de esta clase, con ayuda del cuento o desde tu casa, consultando algunos libros como tu libro de ciencias naturales, en el que podrás encontrar información de la página 50 a la 55 y también desde algunas otras fuentes que tú tengas a la mano, ya sea internet o libros que tengas en tu casa, preguntándole a algunos familiares. El chiste es que no te quedes con la duda. Mi nombre fue Carlos Eduardo Martínez Hernández y muchas gracias por asistir a esta clase. Nos vemos pronto. Hasta luego.